Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Estamos hablando de los efectos, de las consecuencias que puede traer en los niños, en las niñas, en los adolescentes, haber pasado por situaciones de abuso sexual, en especial a partir de un caso que conocimos en Rocha, de un hombre abusador que fue condenado con 16 años de prisión. Pero lo que nos interesa ahora es hablar de por qué, y creo que esto también es un hecho interesante para conocer las consecuencias que pueden tener también estos menores, por qué las niñas tuvieron que esperar a que este hombre, su padre, estuviera preso para poder hablar, ¿no? Y contar lo que estaban pasando. El miedo de la víctima, ¿no? El miedo de la víctima, que es algo que aparece muchísimo más cuando la víctima es la más inocente, que es el infante, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no tenemos que perder de vista, que era un poco lo que hablábamos entre todos ahora en el corte, de que en realidad el abuso sexual infantil es un secreto a voces dentro del núcleo familiar. O sea, los adultos tienen conocimiento, pueden, por un lado, tener conocimiento consciente y, por otro lado, tener conocimiento inconscientemente hablando y negarlo, diríamos, y no poder verlo por una cuestión también de angustias, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces pasa que nos encontramos con figuras, por ejemplo, la mayoría de las veces maternas, que dicen no puedo creer lo que está pasando, pero no es porque no quieran creerlo, sino porque en realidad no se pueden hacer cargo del horror que significa tomar conciencia de que hay una situación de abuso sexual en sus núcleos familiares. Pero también puede pasar que no sepa nada la madre. También puede pasar que no sepa nada, ¿no? Igual a nivel clínico siempre se maneja que en realidad esto de no saber nada es como relativo, entre comillas. Entiendo. Esto no es para culpabilizar, por supuesto, ¿no? ¿Verdad? Pero digo, o sea, siempre a nivel de un registro inconsciente se maneja algún tipo de sospecha y demás. ¿Y qué pasa con esos menores que no pueden enfrentar esta situación? ¿Qué pasa en esa práctica del abusador, digamos? Sí, incluso creo que trasciende, ¿no? Si yo no recuerdo mal, las cifras de violencia de género siempre han llamado mucho la atención el subregistro de violencia sexual, ¿no? Siempre ha llamado mucho el registro de cómo podrás denunciar de repente violencia intrafamiliar y no va asociada muchas veces de violencia sexual, porque hay algo, ¿no?, de la autorrepresión en contarlo, porque hay una cuestión que tiene que ver también con cómo abordamos la sexualidad, el placer, cómo eso, ¿no?, acompaña el crecimiento de nuestros niños y niñas, cómo se maneja eso en la familia, cuántos tabúes, muchas veces prejuicios hay. Es cierto que llama mucho la atención, incluso antropológicamente hablando, cómo el tabú del incesto no funciona, ¿no? El incesto, que es un tabú que casi en la gran mayoría de las culturas de la civilización humana es de los acuerdos sociales, ¿no?, que se establecen. Hay un límite clarísimo. ¿No? El tema del tabú en estas cuestiones no funciona. Y sabemos poco de los varones. Yo insisto, necesitamos saber más, porque además las situaciones de abuso sexual, cuando se denuncian, mayoritariamente el perpetuador es varón, ¿no? A veces las mujeres pueden cumplir un rol de ocultamiento o de negación o de resistencia, pero los perpetuadores en general son varones. Creo que necesitamos hablar mucho más. El otro día escuchaba justamente esta tensión que hay en el mundo de cómo no revierte y cómo cada vez se hace más pública esta dimensión de la violencia que termina afectando los vínculos familiares concretos, entornos. O sea, hay algo que no estamos abordando porque tenemos de alguna forma una resistencia, ¿no? No queremos enfrentarnos a esta situación y me parece que negarla es la peor de las consecuencias. Uno de los problemas que tenemos además, y esto también muchas veces pasa con las víctimas o con quienes están sufriendo estas situaciones, es que estás denunciando a alguien que es de tu familia. Y muchas veces no media nada. Solo media la intervención judicial o la intervención jurídica. Y esto me parece que también no ayuda. Yo creo que necesitamos tener dispositivos donde nos permitan identificar estos problemas, poder intervenir, poder tratar de
comprender y que también aquellos que perpetúan este tipo de prácticas también empiecen a entenderse que esto se terminó, la habilitación cultural. Ahora, porque de alguna manera el silencio era una manera de habilitación cultural. Claro, y bueno, se rompe el silencio y lo que pasa también muchas veces es que no se les cree. No se les cree. A las víctimas, ¿no? Y eso también es como muy difícil de manejar porque, bueno, en general los menores cuando cuentan, tampoco cuentan muchas veces, hacen un relato que parece coherente porque justamente las víctimas a veces no tienen relatos coherentes de lo que vivieron porque está el dolor atravesando. Y sienten mucha culpa también frente a las figuras parentales, ¿no? Que son las que están involucradas. Sí. Hay un tema también que no es menor. Yo dudo que haya más casos, porque uno parecería haber muchísimos más casos. Yo al menos recibo un montón de llamadas por estas cosas. Creo que son los mismos casos quizás que existieron siempre, que hoy están mucho más visibles. Y eso implica que parece que hubiera muchos más casos a partir de cierto momento para ahora. En lo que tiene que ver con creerle y no creerle al niño, ahí, como siempre, ahí tenés una cuestión netamente pericial en el marco de las denuncias. Ya lo hemos conversado aquí alguna vez. Es el valor de las pericias y el valor de quién interpreta ese relato y cómo. Porque, como alguna vez también dijimos, cuando hay una violación y hay alguna cuestión física que se puede contrastar y se puede periciar, hay una lesión en una persona, es mucho más simple tener espalda probatoria sobre un relato y sobre un hecho. Ahora, cuando lo que ocurre es un tocamiento inapropiado, por ejemplo, tendríamos que ver primero qué es un tocamiento inapropiado, eso es de valoración estrictamente judicial. También, ¿no? Y bueno, está dentro de lo que estamos hablando. Evidentemente, un fiscal y un juez son quienes valorarán si existe algo inadecuado o no, y será el perito forense, más bien psicológico, el que tendrá que decirnos si hubo alguna situación que al niño lo incomodó o le pareció fuera de lo normal, pero tiene que sacarle un relato de hechos de repente a alguien que no tiene la edad para construirlo de una manera probatoriamente razonable. Entonces, estamos en un lugar complejo en ese lugar. Entonces tenemos el tema del miedo a decir, a contar, al miedo obviamente a la figura del abusador. A la represalia. A la represalia, al escándalo familiar. A la sanción también del entorno. A la expulsión del De alguna manera hay algo ahí que se sienten culpables porque de repente no siempre el toqueteo genera dolor, también puede generarles placer, también puede generar algo que les guste y eso también vuelve, ¿no?, como cómplice al menor víctima de esa situación porque pensemos que muchas veces nos preocupa más sancionar a la víctima en los relatos que hacemos que tratar de entenderla. Y esto lo vemos todos los días también en la tele. Claro, ¿no? porque en realidad los mensajes muchas veces vienen de varios lados. Claro, porque un asunto que también creo que es interesante es que a los menores en general no se los apunta con un revólver, no hay violencia física, hay un ejercicio de seducción en las que... Hay una naturalización. Exacto, en la que aparentemente ese menor se siente como libre, ¿no? Y entonces eso es lo que genera, digamos, la dificultad también de ese niño o esa niña, ¿no? Muchas veces también estos depredadores saben elegir a las víctimas, ¿no? Suelen ser también con determinadas características o con ciertas faltas o con ciertos entornos precarios o con... Precarios no solo materialmente, ¿no? También pueden ser precarios afectivamente, están mucho tiempo solos, están inhibidas o están mal. O sea, en eso también es cierto entender que hay un depredador y además que hasta hace muy poco tiempo esto no lo identificábamos como delitos, ¿no? Teníamos también alguna dificultad no ha cambiado para entenderlo. No ha cambiado la descripción legal, eso sigue igual. Quizá cambió la forma en que nosotros lo vemos, pero la descripción legal está igual. Otra cosa que no menor... Sí, pero mirá que Ojeda, te juro, en serio, yo el día que me enteré que fue recién en el 2007... que se radica el artículo de un violador que ofreciéndole matrimonio a la violada reducía a su víctima, lo exoneraba. Casándose. Sí. No, y se rectifica también... Y esto era el 2007, o sea, de alguna manera la reparación... La descripción legal delictiva no ha cambiado, me refiero a que las conductas que son delito son las mismas que antes, solo que ahora... Quizá tenemos más denuncias y un sistema judicial que las valora de otra manera. Exacto. No, y cuando las recibe las valora de otra manera. Porque vos no te olvides también
que acá hay una persona directamente responsable que es quien perpetra esto, pero también puede haber otras responsabilidades. Por ejemplo, puede haber responsabilidades por omisión. Nosotros hoy tenemos un artículo 3 del Código Penal que dice que todos los resultados que yo estoy obligado a impedir y no impido, equivale a cometerlos. O sea que, por ejemplo, si yo soy una madre de un niño que está siendo abusado constantemente y yo lo sé y lo permito, yo puedo ser responsable por omisión del mismo delito que quien lo perpetra. Claro. O sea, soy autor de un delito de violación, de atentado violento al pudor, en comisión por omisión. Entonces, hasta por su propio bien utilitario, las madres tienen la responsabilidad de hacer actos tendientes a evitarlo. Claro. Acá hay un mensaje que dice: mi hija sufrió abuso por parte del esposo de la madrina y no se animaba a hablar porque la tenía amenazada. Claro. Bien eso, ¿no? Pero también hay algo que es importante y yo quiero expresar, que es que en el ámbito clínico lo que aparece mucho, y ahora poniéndonos en el lugar de la voz de la víctima infantil, es el miedo a que los dejen de querer. Y el miedo a que los excluyan de su núcleo familiar. En realidad lo primero que aparece en las voces de estos niños de 4 o 5 años en adelante es eso. Tengo miedo de que el abusador, por ejemplo, si tanto sea la figura que sea del ámbito querido, me deje de querer o no me quiera más, o me abandone o me deje. Entonces yo creo que este elemento es muy importante, no solamente para que se tenga en cuenta desde el punto de vista técnico por colegas, sino principalmente por el núcleo familiar, que le dé confianza al niño, contención, para, bueno, darle la confianza, valga la redundancia, necesaria para que se anime, diríamos, a veces poder los hablar, entornos ¿verdad? son complicados, ¿no? Claro. En este caso, este señor estaba preso por violencia doméstica intrafamiliar, ¿no? Siempre o sea, hay también violencia. muchas veces tenemos que ver cuáles son los entornos familiares, y por eso sería bueno también que hubiese otros dispositivos, que la escuela fuera un lugar de dispositivos. Yo leía hoy que justamente en Argentina están apareciendo niñas que pueden denunciar en la escuela luego de haber tenido educación sexual. Bueno, en eso estamos, ¿no? Y en eso me parece que es donde tenemos que ver los mecanismos, porque a veces la familia ni es el entorno seguro para esos niños y niñas, pero tampoco lo es para esa mujer, ni para cualquiera que esté en una situación intrafamiliar de violencia de género. Te lo dicen ellos mismos. Tenemos que terminar. Sí, no, pero quizás es más importante sacar a la persona que está expuesta, niño, niña o adulto, que el castigo penal que le pueda caer el abusador. O sea, salir de la situación, bueno, lo inmediato, ¿no? Que salga de la situación de abuso, pueda estar un poco a salvo y después resolvemos todo con más tranquilidad. El tema es cuando tenemos que resolver con la situación incambiada. Está claro. Sí, señor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos Gracias. encontramos en estos días. Antes de la pausa, les quiero decir que Helpline ofrece el teléfono ideal para los adultos mayores o personas que viven solas. Nos vamos a la pausa y a la vuelta están con nosotras Fiorella Buceta y Pata Kramer para hablar de este nuevo espacio en el Frente Amplio que tiene una agenda feminista y una agenda inclusiva. Ya venimos. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón.